Hace medio millón de años, los primeros homínidos aprendieron a transformar la energía química de la madera en luz y calor. Descubrieron el fuego y comenzó la conquista de la energía. Las llamas iluminaron las cavernas, las calentaron y sirvieron para cocinar los alimentos. El fuego nos permitió fundir los metales, fabricar vidrio o cocer ladrillos con los que construir casas. La mitología griega, de hecho, lo adoptó como símbolo de la humanidad. Cuenta la leyenda que Prometeo robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres y convertirlos así en los seres supremos de la creación. El hombre ha evolucionado de la mano de la energía, de su dominio y su necesidad. Hubo un tiempo en que nos servíamos de la fuerza de los animales, de las corrientes de los ríos o de la potencia del viento. Hacia el año 50 a.C., los romanos comenzaron a emplear energía hidráulica para moler grano o bombear agua, y el uso del carbón proviene de los tiempos de la Edad Media. Pero el término energía no comenzó a ser habitual hasta finales del siglo XVIII, cuando James Watt y su innovadora máquina de vapor iniciaron la llamada Revolución Industrial. Esa revolución significó un salto cualitativo en la historia del hombre y su relación con el entorno natural. Durante varias décadas el carbón fue la principal fuente de energía. Pero a mediados del siglo XIX los modernos avances tecnológicos demandaron el empleo de nuevos combustibles. El primer pozo de petróleo de la historia se perforó en 1859, en Lugar, Pensilvania, Estados Unidos. Este líquido oscuro y viscoso, gestado en las entrañas de la Tierra durante cientos de millones de años, hizo funcionar los primeros motores de combustión. Más tarde, las fábricas, los automóviles, los trenes modernos, los aviones, el mundo empezó a acelerarse. Después de siglo y medio, el automóvil se ha convertido en uno de los iconos más representativos de la modernidad, pero también del despilfarro y de la contaminación. Somos más de 6.300 millones de seres humanos. Cada uno consumimos por término medio una cantidad de energía equivalente a 1,6 toneladas de petróleo al año, aunque estos datos ocultan una realidad muy dispar. En Estados Unidos y Canadá, la cifra se eleva hasta 8 toneladas, mientras que en los países menos desarrollados el consumo ni siquiera alcanza los 500 kilos, 16 veces menos. No es que los habitantes de estas regiones sean más ahorrativos. Lo que sucede, entre otras cosas, es que más de una tercera parte de la población del planeta vive aún sin luz eléctrica. Igual que la distribución de alimentos, los ciclos de producción y consumo de energía dejan una contundente constancia de las acusadas diferencias entre países ricos y países pobres. Las regiones en desarrollo, en las que vive el 80% de la humanidad, consumen menos de una tercera parte de la energía que se produce en todo el mundo. Sin embargo, sufren las mismas consecuencias, la más acuciante, el cambio climático. Pensamos que el cambio climático es uno de los temas más importantes para la humanidad.
por lo que creemos que Kioto es un modesto primer paso para intentar introducir una nueva política. Pero debemos hacer mucho más que eso. Kioto significa que Europa debe reducir un 8% las emisiones para el 2010, entre el 2008 y el 2012. Pero no necesitamos disminuir un 8% nuestras emisiones, necesitamos disminuirlas un 60 o 70%. Y esto requiere una nueva tecnología. Estamos viendo cómo esta tecnología está emergiendo, especialmente en el sector del transporte, que es el que está creciendo más rápidamente en términos de demanda energética. Es en el que se están cumpliendo la mayoría de las promesas. Entre el 2003, 2004 o 2005, veremos el primer prototipo precomercial de coche movido por pilas de combustible. Así que creo que en 10 o 15 años, las pilas de combustible se convertirán en la principal opción tecnológica de entre todo el conjunto de combustibles que producen energía, ya que solo producen agua como desecho. Esta será la primera fase, donde también habrá un impulso del gas natural, que ahora es el preferido por Rusia, y también del motor de propulsión. En la segunda fase tendremos un auge de las energías renovables, que se notará sobre todo en 10 o 20 años, con especial competitividad de la energía eólica, que ya es ahora la más competitiva. Y también probablemente surgirá un desarrollo de la tecnología fotovoltaica, por lo que creo, como cree la firma Shell, que en el 2050 tendremos el 50% de nuestras necesidades energéticas cubiertas por las energías renovables. Nuestro modelo de producción de energía tiene un impacto extraordinario sobre el medio ambiente, sobre todo debido a las emisiones de los llamados gases de efecto invernadero, considerados por el Protocolo de Kioto como los grandes culpables del calentamiento excesivo de la Tierra. La inmensa mayoría de estos contaminantes provienen de la industria y el transporte, es decir, del uso de la energía. Los combustibles fósiles, sobre todo el carbón y el petróleo, son los grandes responsables del aumento del dióxido de carbono atmosférico, responsable de 2/3 del aumento del efecto invernadero que amenaza cambiar el clima. La atmósfera actual contiene unas 360 partículas por cada millón de partículas de dióxido de carbono, aunque hasta el siglo XVIII esta cantidad era solo de 280. El causante de este incremento es la especie humana, que ha devuelto a la atmósfera buena parte del dióxido de carbono enterrado en forma de carbón, petróleo y gas natural. Uno de los problemas asociados al cambio climático es el efecto sobre el nivel de los mares, que está ascendiendo a una velocidad de 2 milímetros al año. Se sabe que el incremento de la temperatura del mar hace que aumente el volumen por dilatación, pero eso solo explica un aumento de 0,4 milímetros. La fusión de los glaciares continentales contribuye con 0,35 milímetros más, pero aún queda por explicar algo más de 1 milímetro y algunas hipótesis lo achacan a los glaciares de Groenlandia y de la Antártida. Otras, sencillamente, no saben por qué sucede. Se trata de uno de los problemas más graves con los que se enfrenta nuestra especie, ya que el 75% de la población mundial vive en zonas costeras. Si se deshelase el hielo que hay en la Antártida, un cataclismo que no está previsto ni en las peores predicciones, los mares subirían 65 metros, y de Nueva York, por ejemplo, solo se verían los edificios de más de 40 plantas. Pero sin llegar a ese extremo, una subida de 1 metro tendría efectos desastrosos sobre la población y la agricultura mundiales. Países enteros como Holanda o regiones como Bengala desaparecerían del mapa.
Todas son limpias y abundantes. No se agotarán mientras la Tierra exista. De una u otra manera, tienen su origen en la radiación solar, un fabuloso manantial que nos proporciona casi 20 veces más energía de la que puedan contener todas las reservas de combustibles fósiles del planeta. El viento, el agua, el sol, la masa biológica o el propio calor interno de la Tierra son fuentes de energía renovables, los elementos que mantendrán el mundo en marcha a partir de un futuro no muy lejano. Actualmente, las nuevas fuentes de energía renovables están incrementando rápidamente en cuanto a su utilización y observamos que crecen entre un 30 y un 40%, principalmente la eólica y la fotovoltaica. Creemos que la biomasa tiene un gran potencial, pero la logística para su uso es demasiado compleja como para que tenga el mismo tipo de incremento. De todas formas, hemos estado siguiendo las curvas progresión de estas tecnologías y están alcanzando muy rápidamente a las formas convencionales de obtener energía. Así que creemos que en los próximos 10 años veremos un gran desarrollo de estas energías renovables. El futuro de las energías renovables es prometedor, pero hacer que llegue a ser una realidad no es tarea fácil. Además de superar barreras científicas y tecnológicas, será necesario preparar el terreno en los aspectos sociales y sobre todo económicos. Los críticos hablan de elevados costes de producción, aunque es posible que estos argumentos no sean tan reales como pueda parecer. El empleo del viento como energía es una de las prácticas más antiguas de la historia de la humanidad. Los primeros barcos de vela, fabricados unos 5000 años antes de Jesucristo, eran ya auténticas máquinas que se servían de la poderosa fuerza del viento para transportar personas y mercancías. Los primeros molinos se construyeron en Asia hace 2000 años, aunque llegaron a Europa en los tiempos de la Edad Media. Hoy empleamos estos otros ingenios no menos llamativos, los aerogeneradores. Se trata de mecanismos extremadamente sensibles que comienzan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 4 o 5 metros por segundo. El movimiento de las palas alimenta un generador eléctrico y la energía resultante se distribuye directamente entre los centros de consumo. Su rendimiento es por el momento relativamente bajo. Los más productivos no generan más de 1000 kilovatios de energía por hora, aunque ya existen prototipos que pueden llegar hasta los... La obtención de energía a partir de masa biológica o biomasa abarca todas las materias orgánicas renovables. Sus sorprendentes posibilidades energéticas suponen un regreso a los albores de la civilización. La madera fue uno de los primeros combustibles empleados por el hombre. Hoy se sigue utilizando, pero el panorama de los combustibles orgánicos es muchísimo más amplio. Ya existen centrales eléctricas que funcionan a partir de la combustión de paja de trigo o de cáscaras de almendra. La generación de energía a partir de biomasa produce dióxido de carbono, el mismo que han utilizado las plantas antes de convertirse en materiales combustibles. Sin embargo, serán las propias plantas, las nuevas generaciones de vegetales, las encargadas de eliminarlo. Al final del proceso, el impacto será neutro. La masa biológica, como el resto de las fuentes de energía renovables, es amable con el medio ambiente. Mientras tanto, el mundo industrializado trabaja en el desarrollo de tecnologías que permitirán trabajar con estos combustibles orgánicos a pleno rendimiento. Nuestro planeta recibe del Sol una cantidad de energía 4000 veces superior a la que consumimos. Y seguirá siendo así durante los próximos 5000 millones de años. Desde la humilde perspectiva de nuestra especie, la energía del Sol es inagotable. La capa exterior de la atmósfera terrestre recibe por término medio 340 vatios de luz y calor por metro cuadrado. Las nubes o las masas de hielo y nieve reflejan el 30%.
Aún así, el Sol pone a nuestra disposición más de 120.000 millones de megavatios de energía. Para producirla por nuestros propios medios, necesitaríamos 21 millones de centrales nucleares. La energía solar calienta el suelo y las aguas de los océanos. Las plantas la utilizan para llevar a cabo sus procesos de fotosíntesis. Los seres humanos tratamos de desarrollar procedimientos que nos permitan emplearla para cubrir nuestras necesidades cotidianas. Estos paneles están diseñados para captar la radiación infrarroja del Sol, las ondas que contienen la energía transformable en calor. Pertenecen a la Plataforma Solar de Almería, el mayor centro de investigación en Europa dedicado a la energía solar. El procedimiento es perfecto para la vida doméstica. Calienta el agua, alimenta los sistemas de calefacción y, lo más importante, el coste es mínimo. Y si disponemos de campos de heliostatos como estos, se puede concentrar el calor para generar electricidad o para procesos industriales y de descontaminación. El futuro de la energía solar pasa, sin embargo, por las células fotovoltaicas, dispositivos semiconductores que transforman directamente la luz en electricidad. Funcionan muy bien en relojes o calculadoras, pero son aún demasiado costosas y rudimentarias para cubrir necesidades de mayor envergadura. Apenas aprovechan el 18% de la energía que les llega. Toda la luz y el calor que nos llega del Sol tiene su origen en el hidrógeno, el combustible natural más abundante del universo, el combustible de la vida. El hidrógeno es el principal centro de atención de los científicos y tecnólogos que atisban ya ese futuro cercano en el que nadie tenga que preocuparse por la energía. El 75% de todo lo que existe en el universo es hidrógeno. En la Tierra, sin embargo, el porcentaje disminuye. La mayor parte del hidrógeno atómico o molecular que pudo existir en nuestro planeta escapó al espacio. La gravedad terrestre no fue suficiente para retenerlo. El resto se quedó aquí, formando parte del agua o de los compuestos orgánicos. El gran potencial del hidrógeno como fuente de energía radica en su capacidad de unirse con el oxígeno para formar agua. El proceso no es muy distinto al que se produce al quemar sustancias fósiles o materia orgánica. El rendimiento, sin embargo, es mucho mayor. A partir de cantidades idénticas, el hidrógeno genera el triple de energía que el gas natural o la gasolina, y 5 veces más que el carbón. No existe un combustible tan eficiente y, por si fuera poco, no es necesario quemarlo. Estos dispositivos son pilas de combustible. Han sido diseñadas para generar energía eléctrica a temperatura ambiente. Trabajan uniendo hidrógeno y oxígeno a través de una membrana catalizadora. Por las calles de Japón, Estados Unidos o Europa ya circulan los primeros vehículos comerciales equipados con estos mecanismos. Sus prestaciones son similares a las de los vehículos de gasolina convencionales, pero además incorporan numerosas ventajas. No contaminan, son silenciosos y su fuente de energía, el hidrógeno, es inagotable. El inconveniente radica. El 16 de julio de 1945 estalló en el campo de pruebas de Trinity, Nuevo México, la primera bomba atómica de la historia. 1 gramo de plutonio fue suficiente para generar 12 kilotones y medio de energía, una explosión equivalente a la que provocarían 12.500 toneladas de TNT convencional. Una vez más, la ciencia militar se adelantaba a los intereses del resto de la sociedad. El funcionamiento de una bomba atómica como las que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial se basa en el proceso de fisión nuclear. Un núcleo pesado como el del uranio o el del plutonio es bombardeado por un neutrón. Como consecuencia, se divide en 2 núcleos más ligeros.
El impacto libera nuevos neutrones que a su vez bombardean nuevos núcleos. La acción se repite una y otra vez, configurando una reacción en cadena de enorme poder energético. La fisión nuclear es exactamente el mismo procedimiento que hoy nos permite producir el 17% de la energía eléctrica que consumimos en el mundo. Si para obtener estos mismos resultados tuviésemos que recurrir a combustibles fósiles, la operación nos costaría cada año otros 700 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que expulsan más o menos los 200 millones de vehículos que actualmente circulan por los países de la Unión Europea. Pero la opinión pública mundial sigue viendo en la energía nuclear más riesgos que soluciones. Los fatales accidentes de la isla de 3 millas y sobre todo Chernóbil no son fáciles de olvidar, aunque desde entonces las centrales nucleares sean más seguras. El futuro de la energía nuclear, sin embargo, no solo depende de la seguridad. Como cualquier actividad industrial, la obtención de energía a partir de la fisión de núcleos pesados genera desechos. El problema es que en este caso son extremadamente peligrosos y aún no sabemos qué hacer con ellos. Los residuos nucleares contienen porcentajes variables de materiales radiactivos. Algunos desarrollan periodos de desintegración de varios cientos, miles o incluso cientos de miles de años. Países como Estados Unidos, Finlandia o Suecia han comenzado a diseñar sistemas de enterramiento geológico de estos desechos, pero las soluciones no son definitivas. Pero tal vez la solución no esté en dividir núcleos, sino en unirlos. Es decir, en lugar de fisión, fusión. Si la fisión es la división de núcleos, la fusión pretende unirlos. Invertimos tiempo y dinero en captar la energía del Sol. Pero ¿por qué no reproducirla? En el centro geométrico de nuestra estrella más cercana, a casi 700.000 kilómetros de su superficie, se encuentra la poderosa fábrica en la que se genera la luz y el calor que nos dan la vida. Su funcionamiento fue un misterio hasta 1938. Albrecht Bethe y Charles Critchfield, especialistas en física atómica, proponían que la energía de las estrellas se producía a partir de reacciones de fusión nuclear, por las cuales los átomos de hidrógeno se fusionan para producir átomos de helio, emitiendo una intensa radiación durante el proceso, la que inunda de luz y calor todo el sistema solar. Los astrónomos calculan que el centro del Sol está sometido a una presión 225.000 veces superior a la que la atmósfera terrestre ejerce sobre nuestro planeta. Se trata de un lugar en el que las temperaturas se elevan hasta los 15 millones de grados centígrados. La conjunción de ambas circunstancias, presión y temperatura, provoca la fusión de núcleos de hidrógeno. Cada segundo, 580 millones de toneladas de hidrógeno se convierten allí en helio. Imitar el mecanismo que utilizan las estrellas para producir energía es un viejo sueño de los científicos. Los núcleos de hidrógeno tienen carga eléctrica positiva y, como dicen las leyes de la física, las cargas del mismo signo se repelen. Para vencer esta poderosa fuerza electrostática es necesario comprimir los núcleos y calentarlos hasta temperaturas superiores a 100 millones de grados centígrados.
No existe lugar en la Tierra en el que se den estas condiciones, y reproducirlas tampoco es fácil. La fusión nuclear se ha conseguido producir en la Tierra, pero de forma descontrolada. Es el mecanismo que utiliza la bomba H, explotada por primera vez en 1952. Para alcanzar la temperatura necesaria, sus diseñadores utilizaron como detonante una tradicional bomba atómica de fisión. A pesar de los objetivos militares, este fue el primer paso. Pero ¿cómo reproducir el mecanismo de manera controlada? Dadas las condiciones extremas que se precisan para provocar la fusión, es necesario conseguir el confinamiento del combustible. Para empezar, se calienta el hidrógeno hasta romper su estructura atómica. Los electrones y los núcleos se separan, formando una sopa caótica que se llama plasma. Después hay que calentarlo y comprimirlo hasta conseguir temperaturas de entre 100 y 200 millones de grados y una densidad suficiente durante más de un segundo. En estas condiciones no hay estructura que se mantenga en estado sólido. Las reacciones han de producirse literalmente en el aire. Esta peculiar levitación nuclear puede lograrse empleando rayos láser o circuitos magnéticos. Para lograr fusiones nucleares diseñamos sofisticadas máquinas, pequeños soles a escala terrestre con los que pretendemos recrear los mecanismos que generan la luz y el calor de las estrellas.